Bueno, chicos y chicas, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, profe. ¿Cómo les ha ido? Bienvenida, profesora Dayana, a Hola, profe, buenas tardes. Muchas gracias. este plan de recuperación. Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente, pues hoy iniciamos el plan de recuperación. Profesora Lorena, ¿cómo es? Buenas tardes, creo que es así. Buenas tardes. ¿Así? Ya se me ha olvidado. Bueno, listo. Pues pienso que es como el mejor horario, así porque pues estoy mirando también aquí la parte de la conectividad. Son 32 estudiantes, pues porque tenemos que descontar a la profesora Dayana, a la profesora Lorena, a mi persona, pero bueno, poco a poco se estarán conectando, porque pues un horario donde ustedes terminan a las 11:30, un poquito de toda la jornada de la mañana, un poco cansados, que les permita un tiempo para descansar, para almorzar bien, para hacer una siestecita de unos 15 minuticos, ¿sí? Porque eso es una siesta, ¿no? Es un sueño para uno descansar, un sueño ligero. Pues no esas siestas que de pronto a veces ustedes hacen de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso ya es, eso no se llama siesta, ¿no? Bueno, y entonces, pues ahí la conectividad a las 4 de la tarde, porque pues yo he visto otros horarios, no sé cómo ajustar un horario, me parece a mí un poquito difícil, un horario a las 2 de la tarde, un horario a la 1:30, cuando terminan una jornada a las 11:30, luego almuerzan para descansar, hablar con su familia. Bueno, por eso se ajustó ese horario. De todas maneras, pues en esta semana se inicia el segundo bloque, el bloque que tiene encuentros virtuales de las 9:30 a las 11:30. ¿Sí? Estamos toda esta semana. Bueno, listo. ¿No? Con buena actitud, espero, ¿sí? Buen ánimo, buena energía, bien almorzaditos están, ¿ve? Con una buena siestecita, un buen bañito, despiertos y con buena actitud. Esa es como la idea. Esta mañana estuvimos hablando sobre el significado de una ecuación química balanceada. Ya nos estuvimos encaminando en la parte matemática de los cálculos estequiométricos o también llamada estequiometría, ¿no? Que son cálculos, ya les va a explicar ahora la profesora Dayana, que son cálculos matemáticos de masa y moles con respecto a la cantidad, así como miramos ese ejemplo de cómo se elabora una torta y cómo en una torta o en unas galletas está allí muy de presente la estequiometría y los cálculos, ¿no? A nivel de masa, a nivel de pronto de volúmenes, están presentes, ¿sí? Y que esa cantidad de moles o la cantidad o la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos en cumplimiento de la ley de la conservación de la materia. Bueno, chicos y chicas, entonces, pues creo que vamos a dejarle ya el espacio a la profesora Dayana, que está, pues, que mejor dicho, inicia con esa temática. Bienvenida, profesora, tiene la palabra. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Deseo que todos se encuentren muy bien. Buenas tardes para la profe Dayana. De verdad que, como siempre lo digo, siempre lo reitero, me alegra mucho poder saludarles. Qué bueno que en esta hora pues podamos tener este encuentro virtual, este intercambio de saberes. Entonces, chicos, vamos a precisar un poco en cuanto a la temática que estuvimos viendo esta mañana con el profe Marino, en cuanto al significado de una ecuación química balanceada. Vamos a revisar entonces un material que he preparado para ustedes en esta tarde, pues en este tiempo de recuperación. Entonces, vamos a iniciar a presentar pantalla, ¿listo? Voy a apagar por aquí para que por favor me confirmen. Listo, chicos, ¿todos ven mi pantalla? Señora. Listo. Sí, señora. Muy bien, muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces como estábamos hablando esta mañana un poquito sobre el significado de una ecuación química balanceada, entonces precisamos algunos términos, ¿cierto? Con el profe Marino.
En esta hora, entonces, quiero que revisemos de manera general, porque pues ya nos vamos a centrar es un poco en cuanto a la parte matemática, ¿no? Los cálculos que realizamos en cuanto a la estequiometría. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones, ¿cierto? O algunos términos que se incluyen para nosotros hablar del significado de una ecuación química o estequiometría, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí la terminología como el mol, número de Avogadro, ¿cierto? Que esa mañana lo estuvimos hablando con el profe, la masa molar y la masa molecular. Precisamos que el número de Avogadro, ¿cierto? Corresponde a esa cantidad matemática de 6.022 por 10 a la 23, que más adelante lo vamos entonces a precisar un poco más, nos vamos a detener a la definición de estos términos, ¿verdad? Esta mañana hablamos con el profe, ¿cierto? Sobre qué es un mol. Entonces, ¿quién nos puede decir a qué hacemos referencia con qué es un mol? Esta mañana que lo estuvimos planteando. ¿A qué nos referimos cuando decimos un mol? Los escucho, chicos. La agrupación de los átomos. Bueno, recordemos que manejamos términos como materia, ¿cierto? Masa, molécula, ¿verdad? Entonces, la definición anterior hace más referencia a lo que es la molécula, ¿cierto? Con el profe entonces hablamos que un mol es esa cantidad de sustancia que se tiene, ¿verdad? También conocemos otras definiciones, como por ejemplo, ¿cierto? Que un mol hace referencia a una unidad de medida, ¿cierto? A la cantidad de sustancia que se tiene allí. En el sistema internacional, ¿cierto? Entonces lo De tomamos tantas como, unidades elementales, ¿no? bueno, unidades elementales, eso hace más referencia como átomos, ¿cierto? Pero entonces el mol es esa cantidad de sustancia que se tiene, ¿cierto? También conocemos que es una unidad de medida en el sistema internacional, ¿cierto? Pues para medir la cantidad de sustancia como tal que se tiene, ¿cierto? Esa cantidad de partículas elementales, ¿verdad? Que corresponden pues a iones, moléculas y demás sustancias, ¿cierto? Esas sustancias químicas corresponden a elementos y compuestos. Ya sabemos que esas corresponden a las sustancias químicas, ¿cierto? Eh, como a grosso modo, ¿cierto? Y como reglita de oro, como lo solemos llamar nosotros, ¿cierto? La cantidad pues de partículas elementales que encontramos nosotros en un molde de sustancia siempre será la misma, ¿cierto? Eso lo debemos tener muy bien claro, ¿cierto? Para que se cumpla la ley de conservación, ¿cierto? Que el número de átomos, ¿cierto? Que se tiene en los reactivos siempre va a ser igual al número de producto que se tenga, ¿verdad? Más adelante vamos a ver entonces unos ejemplos en donde se cumple esto, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos que ese mol, ¿cierto? Esa cantidad de sustancia siempre va a ser la misma, ¿cierto? Tanto en los reactivos como en los reactantes, entonces podemos decir que ¿cuántos átomos tiene un mol? Si se tiene que se cumple esa ley de la conservación. Si decimos que esa cantidad de sustancia es la misma, entonces ¿cuántos átomos tendrá un mol? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos átomos tendrá o tiene un mol? Si nosotros decimos que la cantidad de átomos, ¿cierto?, que hay en los reactivos es la misma cantidad de átomos que hay en los productos. Entonces, ¿cuántos átomos tiene un mol? Chicos, ¿los escucho? ¿Uno? Bueno, No, sí, ¿no? listo, no hay problema, listo, chicos. Entonces, 6,02. ¿cómo? 6,02. Ajá, entonces aquí es donde nos encontramos con el término de número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros precisamos que se tiene esa misma cantidad de átomos, tanto en los reactivos como en los reactantes, en los reactivos como en los productos, perdón, entonces sabemos, ¿cierto?, que un mol de cualquier sustancia, ¿cierto?, siempre tendrá ese 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales, ¿cierto? Y ese es el número que corresponde al número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, esa es una reglita de oro para que la tengamos en cuenta, que es ese número, esa parte matemática que nos indica, ¿cierto?, que cualquier sustancia siempre tendrá esa cantidad de partículas elementales. ¿Listo, chicos? Eso lo tomamos como una regla de oro, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, ¿cierto? Digamos que yo tengo 20 bombones, ¿cierto? Y 20 colombinas. Allí tenemos la misma cantidad, ¿cierto? Allí se cumple que hay 20 bombones y hay 20 colombinas, es lo mismo, ¿cierto?
Entonces allí decimos que es la misma cantidad porque contamos, ¿cierto? Con 20 cantidades, ¿cierto? Con 20 unidades de bombones y 20 de colombinas que son independientes en cuanto a su masa y su tamaño, ¿cierto? Evidentemente, pues los bombones van a ser más grandes que las colombinas, ¿cierto? Pero entonces allí realmente se cumple que el número de átomos, ¿cierto? Que contienen esos dos dulces, esas dos golosinas, ¿cierto? Porque tampoco lo podemos llamar como sustancias químicas. Tomamos esos ejemplos a grosso modo, ¿cierto? Pero no son sustancias químicas, son golosinas, ¿cierto? Pero entonces hacemos el ejemplo de que realmente allí se cumple lo que es esa conservación de materia, ¿cierto? Y realmente entonces se cumple esta ley. Tenemos un ejemplo cuando vemos un mol de hidrógeno, por ejemplo, ¿cierto? Y un mol de carbono. Ahí se tiene la misma cantidad de átomos, aunque la masa de estos dos elementos es diferente, ¿cierto? Porque la masa del hidrógeno, ¿cuál es la masa del hidrógeno que vimos esta mañana, la masa? Con la tabla periódica que el profe la precisó, cuando estábamos realizando el cálculo matemático. 1 gramo. Ajá, 1 gramo, ¿cierto? Y la de carbono, 12 gramos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos en la balanza, ¿cierto? En esta balanza, por ejemplo, si colocáramos los dos elementos, ¿cierto? Entonces podríamos nosotros observar pues, que la balanza se inclinaría más hacia el carbono, ¿cierto? Dado que pues su masa es mayor, ¿no? Son 12 a diferencia del hidrógeno, ¿cierto? Pero entonces ahí encontramos la definición de la masa molar, ¿cierto? Que es el otro término que vamos a trabajar. Nos damos cuenta entonces que la balanza evidentemente se inclinaría más hacia el carbono, ¿cierto? Por diferencia de masas, ¿cierto? Y entonces esa masa molar, ¿cierto? Corresponde a esa masa en gramos o en kilogramos, ¿cierto? De un mol de cualquier sustancia, ¿verdad? Esa masa molar pues la podemos encontrar en una tabla periódica, también es conocida como masa atómica en algunas tablas periódicas, pero hace referencia a la masa molar. Por aquí entonces nosotros la podemos encontrar en esa tabla periódica que la he tomado como ejemplo. Entonces aquí el hidrógeno, ¿cierto? Bueno, digamos que en estas tablas periódicas no se redondea un número como tal, ¿cierto? Pero pues nosotros solemos precisar un número entero, ¿cierto? Entonces el hidrógeno lo tomamos como 1, por ejemplo el oxígeno tiene aquí 15.999, ¿cierto? Entonces lo aproximamos a 16. El carbono 12, ¿cierto? Y aquí encontramos entonces esa masa atómica, ¿verdad? Listo. La masa molecular también, ¿cierto? Como aparece aquí, la masa molecular, entonces hace referencia a la suma de las masas molares, ¿cierto? De una molécula, y pues se expresa también en unidades de masa atómica, o más conocidas como la UMA, ¿cierto? Vamos a tomar este ejemplo, voy a compartir con ustedes por aquí en el Jamboard. ¿Me permite un momentico, profesora? Sí, profe, sí, señor. De pronto precisarles a los chicos que cuando se habla de masa atómica es para los elementos y cuando se habla de masa molar es para los compuestos, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Listo, profe, muchas gracias, señor. Entonces también para tener en cuenta eso, chicos, ¿listo? Como estábamos trabajando, entonces se toma como UMA, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí CH4, ¿cierto? Que corresponde a metano, ¿cierto? CH4. Bueno, aquí no me quedó tan... Entonces, lo que hacemos aquí es tomar el carbono, ¿cierto? El carbono, y nos remitimos entonces en la tabla periódica a observar, ¿cierto? Su masa. Entonces la masa del carbono aquí es 12, ¿cierto? 12 gramos. Listo, entonces tenemos aquí 12 gramos del carbono. Ahora tomamos el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno, este 4 tiene un subíndice de 4, ¿cierto? Entonces sería, ¿cierto? Tenemos que el hidrógeno pesa 1 gramo, ¿cierto? Y tenemos 4, ¿cierto? Aquí lo podemos observar, por 4, ¿verdad? Por 4. Entonces nos da 1 por 4, nos darían 4 gramos, ¿cierto? Listo. Sumamos estas dos cantidades, ¿cierto? 12 más 4 nos daría 16 gramos, ¿cierto?
16 gramos. Y esto, ¿cierto? Este 16 nos indica a nosotros, entonces, lo tomamos como 16 gramos o también lo podemos tomar como 16 sumas, ¿cierto? Pero entonces, pues, regularmente nosotros lo trabajamos en gramos, ¿verdad? 16 UMA. No, eso es una... Listo. Entonces, esta sumatoria hace referencia a la masa molecular, ¿verdad? La masa molecular, entonces, es esa suma de masas molares de cada sustancia. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo, chicos. Sí, señora. Muy bien. Entonces, también precisamos en cuanto al número de Avogadro, ¿verdad? Número de Avogadro, entonces, como reglita de oro, todos conocemos, ¿cierto? Todos sabemos y ya lo mencionamos como regla de oro, que el número de Avogadro, entonces, corresponde a 6 puntos, ¿cierto? 6, bueno, aquí me quedó 6.022, ¿cierto? Por 10. Profesora, de pronto le aproximamos a 0.23 porque es 22.9, ¿sí? Listo, profe, sí, señor. 6.23 0.05. por 10 a la 23. Como les indicaba, pues siempre aproximamos, ¿no? Porque, pues, para no dejar esos, como se dice, esos salditos así. Una cosita, profesora, ¿sí? Antes de que Sí, está señor. todo perfecto. Sí, señor. Más bien allí, de pronto, como le colocaste, es masa molar. Entonces, esos 16 gramos, ¿te acuerdas que esta mañana nosotros hablábamos del agua? 18 gramos sobre mol, ¿sí? Para que ellos vayan, siempre se expresa los gramos. Gramos sobre ¿Puedes mol. borrar eso que es masa? Esa Listo, parte profe. de la masa M, 16 suma, simplemente como ya está expresado en gramos, profesora Dayana, Sí, señor. dígales expresados a ellos 16 gramos Sobre sobre mol. mol, que esa es la masa de un mol de metano. Sí, ¿Sí? señor. Ese otro 16 lo puede retirar también. Perfecto. El 16 debajo. Listo, Así chicos. deben quedar, ¿sí? Las masas molares, cuando las calculen, deben quedar gramos sobre mol. Muy bien. Porque eso es lo que permite calcular después lo que es la masa de los productos. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias, profe. No, Listo, chicos. Entonces, siempre viene mediado, siempre esas unidades de gramo sobre mol, ¿verdad? Pues ya conocemos que la masa molecular, pues, viene mediada por la sumatoria, ¿cierto? De esas masas molares que se tienen inicialmente. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos que nos permiten entonces la obtención y pues utilizar, ¿no? La tabla periódica a partir, tomando esas masas que nos plantean. Bueno, enfaticemos un poquito acá, ¿cierto? El significado de una ecuación química balanceada, entonces aquí intervienen, ¿cierto? Las moléculas, los moles, ¿cierto? Y la masa. Entonces tenemos aquí a nivel de moléculas. Regáleme un segundo, yo amplío aquí. Listo. Tenemos este ejemplo, ¿cierto? En donde encontramos hidrógeno, ¿cierto? Tenemos oxígeno para la obtención de agua, ¿verdad? Entonces tenemos aquí dos moléculas, ¿cierto? De hidrógeno, una molécula de oxígeno para la producción de dos moléculas de agua. Aquí entonces tenemos la definición, ¿cierto? A nivel de moléculas. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan, ¿cierto? Ya todos conocemos que reaccionan, ¿cierto? O se unen o se combinan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua, ¿verdad? Esa sería la definición o el significado a nivel de moléculas. A nivel de moles. ¿Quién me puede leer, por favor? ¿Cómo nos quedaría a nivel de moles? Dos moles de hidrógeno reaccionan con el oxígeno para producir 2 moles de agua, ¿cierto? Entonces, a nivel de moles serían 2 moles de hidrógeno, ¿cierto? Reaccionan con una mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Ya sabemos que aquí no se precisa, no se escribe, no se es visible el 1, pero sabemos que corresponde a un mol o a una molécula, ¿cierto? Y a nivel de masa, entonces ya encontramos, ¿cierto?
esas unidades de medida como lo es el gramo, ¿cierto? Entonces, 4 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Reaccionan con 32 gramos de oxígeno para producir 36 gramos de agua, ¿cierto? ¿Por qué decimos que 4 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? 2 por 2 tendríamos 4, ¿cierto? De oxígeno, ¿verdad? 4. Y la masa, ¿cierto? La masa molar del oxígeno es, ¿cuánto es? 1 gramo. 1, ¿cierto? 1 gramo. Entonces, 4 por 1 nos daría 4 gramos de hidrógeno, ¿verdad? El oxígeno, ¿cuánto es la masa molar del oxígeno? 2. No, la masa molar del oxígeno. En la tablita, ¿cuánto es la masa molar del oxígeno? Masa atómica, ¿no? Masa atómica, perdón, masa atómica. Sí, masa atómica. Es decir, los elementos siempre es masa atómica, ¿no? Y los compuestos es masa molar. Masa molar. Sí, Del señora. oxígeno, ¿cuánto es la masa atómica? 16. Ajá, 16, ¿cierto? Entonces, Una pregunta, para mirar la masa atómica, 16, bueno, el ¿cierto? Y elemento, pues, aquí, ¿Alguna pregunta por ahí de Angie? observar, ¿cierto? En la ecuación. sí, perdón, es que yo me puse a hablar y lo interrumpí, qué pena. Siga, profe, ya le pregunto ahorita. Entonces es 16 la masa atómica del oxígeno, ¿cierto? Y aquí entonces tenemos 2, ¿cierto? Multiplicamos, ¿cierto? 16 por 2 nos daría 32 gramos de oxígeno, ¿cierto? Para producir 36 gramos de agua, ¿verdad? ¿Por qué 36? Porque sumamos, ¿cierto? 32 más 4, ¿verdad? Nos darían 36 gramos de agua. Más adelante entonces vamos a revisar con mayor detenimiento algunos ejemplos, algunos ejercicios para la obtención entonces de esos gramos, ¿listo? Aquí entonces tenemos también ese cálculo matemático de los gramos obtenidos, ¿cierto? Entonces aquí nos indican M mayúscula la masa molar, ¿cierto? Entonces vamos a hallar aquí la masa molar del agua, ¿cierto? Entonces hidrógeno, ¿cierto? Aquí tenemos 2 por 1 nos daría 2 gramos, ¿cierto? Y del oxígeno, en este caso, ¿cierto? Solamente tenemos 1 por 16, que es la masa atómica del oxígeno, nos darían 18 gramos sobre mol, ¿cierto? Siempre van a estar mediados por gramos sobre mol. Entonces también podemos evidenciar aquí el resultado de los 36. Inicialmente tenemos, ¿cierto? 2 moles de agua, ¿verdad? Aquí. 2 moles de agua, corresponde a esto. Abrimos paréntesis, ¿cierto? En signo de eso significa multiplicación, entonces 18 gramos que obtuvimos aquí sobre 1 mol, ¿cierto? De agua. Mol con mol se va, ¿verdad? Aquí, mol con mol se va y obtenemos los 36 gramos, porque 2 por 18, ¿cierto? Eso lo multiplicamos y nos da 36 gramos de agua. Entonces vamos a ahorita revisar unos ejercicios que nos permiten entonces comprender un poco mejor esa parte de cálculo matemático. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí tenemos la tablita que nos es muy útil entonces para determinar esas masas atómicas, ¿cierto? Esas masas molares. Ejercicios, ¿cierto? Entonces aquí tenemos. De las siguientes ecuaciones químicas balanceadas, dar la siguiente información a nivel de moléculas, ¿cierto? Moles y masa, ¿cierto? Un gramo sobre mol. Realizar el cálculo matemático de los gramos obtenidos de los productos, ¿cierto? Entonces aquí nos piden que realicemos, ¿cierto? Tomemos esa sustancia, ¿cierto? A nivel de moléculas, de moles, tengamos esa definición, ¿cierto? Como lo tenemos aquí, y hallemos, ¿cierto? En gramos la cantidad de cada uno. Entonces iniciemos, chicos, como punto A, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo aquí en el Jamboard para que nos quede más fácil al momento de tachar. ¿Listo? Entonces el primero, bueno, vamos a hacerlo entre todos para que nos sea más fácil, ¿listo? Como punto A. ¿Listo? Punto A. Entonces tenemos nitrógeno, ¿cierto? Nitrógeno, ¿listo? Más, ¿cierto?
Tenemos hidrógeno, tenemos 3 moléculas de hidrógeno. Listo, ¿cierto? La producción aquí de amoníaco, ¿verdad? Ah, bueno, por lado porque aquí me falta. Listo, entonces tenemos aquí 2 de NH3 que corresponde a amoníaco. Listo. Listo, chicos. Según entonces lo visto anterior, a nivel de moléculas, ¿cómo me quedaría? A nivel de moléculas. Los escucho. El nitrógeno tiene 14. Pero vamos a empezar con las definiciones y el cálculo matemático corresponde al punto C, que es la masa. ¿Listo? Entonces vamos a tomar aquí primero este ejemplo, como lo hicimos aquí, entonces, con el hidrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Entonces, a nivel de moléculas y luego a nivel de moles, luego pasamos a la masa, ¿listo? Y luego realizamos el cálculo matemático, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? A nivel de moléculas. Iniciamos con el nitrógeno. Con el nitrógeno, ¿cómo me quedaría? 2 moléculas de nitrógeno. 2. Vamos a empezar. No. ¿Qué número va aquí? 1. Recuerden, chicos, que estamos, cuando precisamos a nivel de moléculas y de moles, ¿cierto? Aquí nos referimos al coeficiente estequiométrico que tiene cada elemento, ¿cierto? Cada sustancia. No podemos confundir, como les decía la clase pasada, los coeficientes estequiométricos con los subíndices, porque son diferentes, ¿cierto? Los coeficientes estequiométricos, cuando no los vemos aquí, sabemos que hay 1, ¿cierto? En este caso hay 3 y en este caso hay 2, ¿cierto? Entonces, a nivel de moléculas, inicialmente el nitrógeno, ¿cómo me quedaría? Una molécula de nitrógeno. ¿Cierto? Entonces, una molécula de nitrógeno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Una molécula de nitrógeno, ¿Qué multiplica? entonces, una molécula de nitrógeno, ¿cierto? ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Qué nos indica a nosotros? Chicos, ya sabemos que el más corresponde a qué. Cuando decimos que tenemos este más, ¿qué significa? Dijimos que ahí no se tomaba como signo de adición, ¿cierto? Una molécula de hidrógeno, ¿cómo? Combinado. Se une, reacciona o se Se une. combina, ¿cierto? Entonces una molécula de hidrógeno reacciona, ¿cierto? ¿Reacciona con qué? Reacciona Con 3 moléculas. Hidrógeno. con 3 moléculas, ¿cierto? Con 3 moléculas de hidrógeno. ¿Y qué pasa? De hidrógeno, ¿para qué? ¿Qué significa la flecha? ¿O qué es esto? Producir. Produce. Ah, ¿cierto? Muy bien. ¿Para producir qué? 2 moléculas de nitrógeno. 2 moléculas de... Ese compuesto, ¿esto cómo se llamaría? Yo lo dije al inicio. NH3. Amoníaco, ¿cierto? Amoníaco. Entonces, a nivel de moléculas, ¿cierto? Una molécula de nitrógeno reacciona, se une o se combina, ¿cierto? Con 3 moléculas de hidrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco, ¿cierto? Así nos quedaría a nivel de moléculas. Ahora, moles. Vamos a trabajarlo con moles. ¿Cómo nos quedaría con moles? Con moles. Chicos, ¿cómo nos quedaría con moles? Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Muy bien, muchas gracias, ¿cierto? Un mol, entonces, ¿cierto? De nitrógeno. Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, señorita.
Eso, o sea, al contrario, o sea, en viceversa también puede dar lo mismo o es totalmente diferente el resultado. ¿Cómo así? O sea, que la cantidad de producto que yo tenga va a ser diferente a los reactivos. O sea, no, profe. Esto que sea como a viceversa, que sea diferente en diferente. Perdón por el ruido. O sea, no le comprendo la pregunta. O sea, usted me dice que sea diferente esa obtención del producto teniendo estos reactivos. Sí, profe, eso mismo. No, o sea, recordemos que por la ley de la conservación, ¿cierto? Decimos que el mismo número de átomos, ¿cierto? Que yo tenga en mis reactantes, ¿cierto? En mis reactivos, va a generar la misma cantidad de átomos que se tengan en el producto, ¿cierto? Tenemos que observar que esté, pues, balanceada la ecuación, ¿cierto? Aquí tenemos dos, ¿cierto? 2 moles, 2 moléculas de nitrógeno, y aquí tenemos 2, ¿cierto? 3 por 2, 6. Tengo 6 hidrógenos aquí en los reactivos, en los reactantes, ¿cierto? Y aquí tengo 2 por 3, 6, también hidrógenos en los productos. Entonces vemos que se cumple la ley de conservación, ¿cierto? A mí no me puede dar diferente, o sea, tener cierta cantidad en los reactivos y que me dé diferente en los productos, porque entonces no se cumpliría la ley de conservación. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ahora sí ya entendí. Listo, vale, listo. Entonces continuamos a nivel de moles, ¿cierto? Un mol de nitrógeno, ¿cierto? Reacciona con 3 moles de hidrógeno, ¿cierto? De hidrógeno para producir 2 mol de amoníaco. 2 moles, ¿cierto? 2 moles, 2 moles de amoníaco. Listo. Entonces ya tengo mi ejercicio, ¿cierto? A nivel de moléculas y de moles, ¿cierto? Ahora lo voy a realizar entonces a nivel de masa, ¿verdad? De masa, voy a pasar aquí a otra hojita que no cabe. Entonces a nivel de masa lo vamos a realizar así, chicos. A ver. Mientras la profesora está haciendo allí la parte de la masa, el cálculo de masa que van a hacer, por eso se partió, chicos y chicas, que para encontrar, ¿no es cierto?, el significado de una ecuación química debe necesariamente estar balanceada. Si no se hace el balance de la ecuación química, el significado es erróneo, ¿sí? Y de pronto la niña también estaba hablando es que si la reacción es reversible. En ese caso es una reacción directa, ¿no? Va de izquierda a derecha, simplemente, ¿no? Reactivos y productos. Hay reacciones reversibles y la mayoría de las reacciones son reversibles, pero para los cálculos que estamos haciendo tomamos reacciones en un solo sentido, ¿no? Como en el sentido que está la flecha, siempre de izquierda a derecha. Listo, profe, muchas gracias. Sí, chicos, debemos tener en cuenta que al momento de realizar los cálculos matemáticos, pues las ecuaciones siempre deben estar balanceadas porque entonces no nos da la misma cantidad de gramos que hay en los reactivos y los que se obtienen en los productos. Entonces vamos con este ejemplo a nivel de masa. A ver, entonces tenemos nitrógeno, hidrógeno, ¿cierto? Para la producción de amoníaco. Listo. NH3. Listo, entonces iniciamos aquí, ¿cierto? Tenemos el nitrógeno, ¿verdad? Vamos a hacerlo con este. Listo, nitrógeno. Entonces, nosotros vamos a la tablita, ¿cierto? Nos remitimos a la tabla y la masa del nitrógeno, ¿cierto? Corresponde a... No sé si ustedes la pueden observar un poco mejor. ¿Ahí alcanzan a ver, chicos, la tabla? Profesora, también puede hacer, para que se les facilite, primero, así como tú estás haciendo, sacando los átomos de cada uno de los, de cada una de las, tú vas a calcular la masa, pero entonces la masa la vas a calcular, ya el cálculo, sí está bien. Sí, señor. Entonces, primero, pienso yo que colocar que hay 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, y luego en el paréntesis va la masa. Listo, profe. Más, listo. ¿sí? Listo, profe. Entonces aquí tenemos 2, ¿cierto? Tenemos 2 átomos de nitrógeno, como lo podemos observar aquí, ¿cierto? Esos 2 átomos los vamos a multiplicar por la masa del nitrógeno. La masa del nitrógeno... Paréntesis, ¿no? O el paréntesis, mejor bueno, sí, colocar ese por.
para que sea más, y de pronto no se vayan a confundir. Sí, porque es que allá está el cálculo con los Ajá. paréntesis. Eso. ¿Listo? Entonces, la masa del nitrógeno es 14, ¿cierto? Una vez 14 gramos. Gramos. Listo. 14 gramos, ¿verdad? Listo. Entonces, 2 por 14 nos daría, ¿cuánto nos daría? 18. 28, ¿cierto? Bueno, eso me quedó un poquito chonito. Nos daría 28, ¿verdad? 28 gramos. No, le está quedando unos números muy bonitos. Aquí a mí sí me quedan chonetos. Listo, chicos. Entonces nos quedarían que tenemos 28 gramos de nitrógeno, ¿cierto? Ahora vamos, ¿cierto? Vamos entonces con el hidrógeno. El hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo, chicos? 2. ¿Seguro que hay 2? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 6. 6, ¿cierto? Porque mire, tenemos aquí el coeficiente estequiométrico 3, ¿cierto? 3 por 2, ¿cierto? 3 por 2 me da 6, ¿cierto? Eso no lo podemos olvidar. Cuando tenemos aquí un 1, pues normal, multiplicamos 1 por 2, pues me da 2 átomos de nitrógeno, ¿cierto? Aquí en el hidrógeno, 3 por 2 me daría 6, ¿cierto? Listo, 6 átomos de hidrógeno. ¿Cuánto me pesa el hidrógeno? ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa del hidrógeno? Esta mañana la vimos con el profe. Qué memoria de estos chicos y estas Chicos, chicas. ¿cuánto? Esta mañana lo trabajamos, chicos. La masa del hidrógeno. 1, 0. 1, ¿cierto? 1. Claro. 1 gramo, ¿verdad? Entonces, 1 por 6 me daría 6 gramos, ¿cierto? Listo. 6 gramos. Perfecto. Entonces, ahorita sumamos, ¿cierto? Sumamos. 28 gramos más 6 gramos, ¿cuánto me daría? 34. 34. 34, ¿cierto? Entonces, ¿34 qué? Gramos. 34 gramos, ¿cierto? 34 gramos, ¿cierto? Sumando el nitrógeno y el hidrógeno, ¿verdad? Ahora, Gramos sobre mol, ¿no? ajá, muy bien, Muy bien, ¿cierto? muy bien. Muy Sobre. bien, gramos sobre mol, ¿cierto? Listo, 36 gramos sobre mol, ¿cierto? De amoníaco, ¿cierto? Que el nitrógeno y el hidrógeno reaccionan, ¿cierto? Para la producción de amoníaco. Vamos a revisar otra partecita que también nos permite entonces darnos cuenta que tenemos también en los productos la misma cantidad de gramos, ¿cierto? Porque individualmente ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Que tenemos 28 gramos de nitrógeno que reaccionan con 6 gramos de hidrógeno para producir 34 gramos de amoníaco, ¿cierto? Gramos sobre mol. Entonces, en los productos tenemos aquí, ¿cierto? Amoníaco. Igual, sabemos entonces que el nitrógeno, tomamos el nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno de los productos aquí, solo el nitrógeno, en este caso no vamos a tomar este coeficiente, solo el nitrógeno. También es otra partecita para darnos cuenta evidentemente que tenemos la misma cantidad. Entonces el nitrógeno, 14 gramos, ¿cierto? Es la masa del hidrógeno. Ahora, del hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno, ¿cuántos átomos tendríamos aquí sin revisar este coeficiente? Aquí en este caso omito el coeficiente estequiométrico y solo me centro en el subíndice o en los números de átomos que tengo de hidrógeno. ¿Cuántos tengo? 3. 3, ¿cierto? Entonces, 3 por, ¿cuánto es bueno, dame un segundo aquí entre paréntesis. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 1 gramo. 1 gramo, ¿cierto? Entonces, 3 por 1 gramo, ¿cierto? 3 por 1 gramo me daría 3, ¿verdad? 3, bueno, aquí son 14 gramos también, que no se nos olviden las unidades. Lo que hacemos es sumar, ¿cierto? 14 más 3, ¿cuánto me daría? 17 gramos. 17 gramos. 17 gramos, ¿cierto? 17 gramos. Es la misma cantidad
que tengo en los reactivos? No. No, ¿cierto? ¿Qué me hace falta? ¿Qué creen ustedes que hace falta? Para obtener la misma cantidad de gramos sobre mol que yo tengo en los reactivos, que viene a ser 34 y aquí tengo 17. ¿Qué me hace falta? ¿Yo qué no tomé aquí? ¿Qué no tuve en cuenta? El 2. Le falta una mol. ¿El qué? El 2. El 2, ¿cierto? No tomé este coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Entonces, estos 17, ¿cierto? Estos 17 lo voy a multiplicar, estos 17 gramos que tengo de nitrógeno y oxígeno, los voy a multiplicar por 2, ¿cierto? Por 2, que corresponden a los 2 moles, 2 moléculas de amoníaco que tengo yo aquí, ¿cierto? Estos dos. ¿Y 17 por 2 cuánto me da? 34 34 34, ¿cierto? ¿34 qué? gramos gramos ¿Gramos sobre qué? sobre mol. Gramos sobre mol, sobre ¿cierto? mol. Ajá, muy bien. Entonces serían 17 por 2, ¿verdad? Me da 34 gramos sobre mol de amoníaco, ¿cierto? Entonces, aquí podemos evidenciar que se cumple, ¿cierto? La ley de conservación que nos indica, ¿cierto? Que se obtiene la misma cantidad, ¿cierto? De gramos, tanto en los reactivos como en los productos, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Señora, Sí, hasta ahí vamos bien, listo. Listo, entonces vamos a observar, vamos a tener en cuenta otro ejemplo que nos permite pues precisar un poquito más entonces a nivel de moléculas, de moles y de masa para realizar estos cálculos matemáticos, ¿listo? Entonces, este lo vamos a hacer también juntos para que nos quede un poco, que sea más participativo y entre todos entonces evidenciar esto, ¿listo? Entonces, tengo aquí calcio, también oxígeno, más, tengo H aquí, Cl, me produce, entonces, calcio aquí, cloro. Bueno, mientras la profesora está haciendo, chicos, lo que pasa es que la profesora Dayana es muy generosa, les da a ustedes colocando las ecuaciones químicas balanceadas, Exactamente. ¿sí? Porque ya en un ejercicio ustedes tienen que hacer el balance, Sí, chicos. y luego sí sacar el significado de una ecuación química balanceada. Eso sí, chicos. Más adelante vamos a observar eso, porque yo aquí les estoy dejando la ecuación balanceada. Entonces, por eso les digo que como reglita de oro no se nos puede olvidar balancear la ecuación, porque si no balanceamos la ecuación, no vamos a obtener la misma cantidad de gramos que hay en los reactivos y en los productos. No nos va a dar, listo, para que no lo olviden. En este caso, yo ya les estoy planteando la ecuación química balanceada, pero eso no se nos puede olvidar, ¿listo? CaCl2, ¿no, profesora? Y sí, señor. Listo. Listo. Entonces, chicos, ¿qué tenemos aquí? Calcio. Calcio, ¿cierto? Y oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Sería? ¿Cómo? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Es que la nomenclatura sí les da duro, muy duro. No saben todavía identificar. Entonces, chicos, este es muy conocido, ¿cierto? Este ya lo hemos trabajado. Hidróxido de cloro es. El segundo es hidróxido de cloro. Esto no. ¿No? Tenemos óxido de calcio, ajá, óxido de calcio, ¿cierto? Tenemos ácido clorhídrico, Ajá, sí, el ajá, cloruro. y en la producción tenemos, ¿qué tenemos en los productos? Chicos, ¿qué tenemos en los productos? Cloruro de calcio, ¿cierto? Cloruro de calcio y Agua. agua, ¿cierto?
Listo, entonces, empezamos con el calcio, ¿verdad? Calcio. Listo, calcio. Entonces, la masa del calcio, aquí en la tablita, ¿cierto? El calcio, Es 40. 40, ¿cierto? 40. Listo, perfecto. 40 gramos, ¿cierto? Aquí. 40 gramos el calcio. ¿Del oxígeno cuánto es? 16. Bueno, aquí de una vez colocamos 40 porque sabemos que solamente hay uno, ¿cierto? Hay un átomo de calcio. Entonces ya sabemos que 40 por 1 nos va a dar 40, ¿cierto? El oxígeno. ¿Cuánto nos daría el 16. oxígeno? 16, ¿cierto? Porque al igual también tenemos uno, ¿cierto? Entonces serían 16, ¿cierto? Listo. Realizamos la suma. ¿Cuánto nos da? 56. 56. 56 gramos. ¿56 qué? ¿Gramos sobre qué? Sobre mol. Sobre mol. Gramos sobre mol, ¿cierto? 56 gramos sobre mol. Listo, perfecto, chicos. Ahora vamos con el ácido clorhídrico, ¿cierto? El ácido clorhídrico. Entonces, ácido clorhídrico, ¿cuántos hidrógenos hay? 1. 1 a 2. ¿Cuántos? Dos. Dos. Dos, ¿cierto? Dos. Listo, dos. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 1. 1, ¿cierto? 1 gramo. Entonces, ¿cuánto nos daría? Dos. 2. 2, ¿cierto? 2 gramos de hidrógeno. Y ahora el cloro. Listo. El cloro, ¿cuántos cloros hay? 35. La masa de cloro es 35, ¿cierto? ¿Y cuántos cloros hay? 2. 2, ¿cierto? 2 cloros. Listo, entonces 2 por 35. ¿Cuánto me da 2 por 35? 35.5, ¿no? Bueno, 70. Listo, 35.5. sí, porque es 35.49. 71. ¿Cuánto nos da? 71. 71, ¿cierto? Entonces 71 gramos. Listo, 71 gramos. Ahora sumamos esto, ¿cierto? 71 más 73. 2 gramos, ¿cierto? Nos da 73. 73 gramos, ¿qué? Sobre mol. Sobre mol. Gramos sobre mol, ¿cierto? Gramos sobre mol de ácido clorhídrico, ¿verdad? Bueno, ustedes ya lo tienen en cuenta, que es de esas dos sustancias, ¿listo? Ahora vamos con los productos, ¿cierto? Nos da 73. Realizamos la sumatoria, ¿cierto? De el óxido de calcio, ¿cierto? Más el ácido clorhídrico, ¿cierto? Tenemos 56 gramos sobre mol, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí apartecito porque no, para que me queden los productos. Aquí, vamos a hacerlo aquí. Tenemos los 56, ¿cierto? Estos 56 gramos sobre mol, ¿cierto? Del De óxido pronto, de calcio. de pronto solamente ahí se toma en cuenta es la masa, ¿no? Porque usted va a sumar masa del óxido de calcio más la masa del ácido clorhídrico. Sí, Porque si no le señor. va a quedar sobremol, pero sobremol de qué, ¿no? Entonces solamente la masa. La masa, listo. Sí, solamente la masa, arriba, Listo. en el 56. Entonces, 56 gramos, ¿cierto? 56 gramos que corresponden al óxido de calcio más los 73, ¿cierto? Gramos del ácido clorhídrico. ¿Cuánto nos daría eso? 129. 29. 129, ¿cierto? Aquí va más. Listo. Entonces nos dan 129 gramos, ¿cierto? De productos, perdón, de reactivos. De reactivos, ¿verdad? Exacto. 129. Ajá. Esto hace referencia, chicos, a los reactivos, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Esa es la masa de los reactivos. Masa de reactivos. Ujú. ¿Cómo? Esto. Masa de reactivos, ¿cierto? 129 gramos. Ahora vamos con los productos. A ver, aquí que nos quede un espaciecito. Entonces, tenemos el calcio, ¿verdad?
Entonces tomamos aquí calcio. ¿Cuántos calcios hay? 40. Bueno, esa es la 1. masa, ¿no? Listo, 1. Entonces ya sabemos que 40 por 1 nos va a dar 40, ¿cierto? 40 gramos. Listo. Ahora, cloros. ¿Cuántos cloros hay? 2. 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es la masa de cloro? 35.5 gramos. Muy bien, 35, ¿cierto? El 35 cloro es puntos. solito, ¿no, profesora? Ay, sí, señor. Porque si no se le dobla allí. Sí, sí, bueno, quedan No, como no, el 4. cloro. No, sí, sí, Si colocaste sí, Cl2, es Cl nomás. Ajá. lo borro Porque para si que no me te quede quedaría por 4 multiplicado. multiplicado, sí, señor. Entonces, cloro, ¿cierto? Serían 2, chicos, 2, Ujú. 35.5, ¿cierto? Bueno, como un poquito chonitos, pero bueno. 35.5 gramos. ¿Cuánto me da? 2 por 35.5, 71. 71 gramos, ¿cierto? 71 gramos. Entonces, ahora sumamos, ¿cierto? Entonces sería 40, ¿cierto? Más 71, ¿cuánto me daría? 111. 111, ¿cierto? Sumando solamente las masas, ¿cierto? 40, que corresponde a la masa, ¿cierto? Del calcio más la masa del cloro, nos da 111, ¿cierto? Gramos. 111 gramos. Listo. Ahora vamos con el agua. Ahí sí es gramos sobre mol, ¿no? Gramos sobre mol. ¿Listo? Listo. Ahora vamos con el agua, ¿cierto? Hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos, chicos? 2, ¿cierto? Y sabemos que 2 por 1 serían 2, ¿cierto? 2 gramos. 2 gramos de hidrógeno. Y de oxígeno, 1. 1, ¿cierto? Por 16, ¿cierto? Por 16 gramos, que es la masa atómica del oxígeno. Entonces, aquí ya sabemos que nos da 16, ¿verdad? Bueno, escribámoslo de todas maneras. Entonces, ahora hago la sumatoria, ¿cierto? 16 más 2, ¿cuánto me daría? 18 gramos, ¿cierto? 16 gramos más 2 gramos del hidrógeno. Bueno, nos daría 18 gramos. 18 gramos, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué paso sigue, chicos? ¿Qué sigue? Gramos sobre mol. ¿Qué sigue, chicos? ¿Qué hace el profe? Entonces realizamos la suma, ¿cierto? Para conocer la cantidad de masa, ¿cierto? Que De los tenemos de los productos, ¿cierto? Entonces serían 111, ¿cierto? más 18. ¿Cierto? Más 18, ¿cuánto me da eso, chicos? 129. 129, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos analizar ahí? ¿Qué podemos deducir a partir de ese cálculo matemático? Los escucho, chicos. ¿Mm? ¿Qué podemos analizar al obtener esos 129? Chicos, Que tanto en los reactivos como en los productos hay la misma cantidad de gramos. ¿cierto? Tenemos la misma cantidad, ¿cierto? De masa, tanto en los productos como en los reactivos, ¿cierto? O sea que se cumple o no se cumple la ley de conservación. Se cumple. Se cumple, ¿cierto? La misma cantidad, ¿cierto? De átomos, ¿cierto? Que yo tengo en los reactantes, en los reactivos, va a ser igual a la cantidad de átomos, ¿cierto? Que yo tengo en los productos. Entonces se cumple la ley de conservación, ¿cierto? 129 gramos en los reactivos y 129 gramos en los productos, ¿verdad? ¿Hasta allí estamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Listo, revisemos entonces otro ejemplo. Esto ustedes me van a decir, ¿listo?
Yo les voy a plantear la ecuación química y ustedes me van diciendo, a ver cómo. ¿Listo? Entonces, bueno, este es corto. Tenemos entonces hidrógeno. ¿Qué debemos recordar nosotros cuando tenemos la ecuación química, chicos? Para realizar entonces el cálculo matemático. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los números geométricos. ¿Debemos tener en cuenta qué? Yo les precisé que no se nos puede olvidar que la ecuación química ¿qué? Esté balanceado. Esté balanceada, ¿cierto? Eso no se nos puede olvidar porque entonces al momento de realizar el cálculo matemático nunca nos va a dar la misma cantidad de masa que hay en los productos y en los reactivos. Entonces, ¿esta ecuación química está balanceada? ¿Esta ecuación química está balanceada? No. ¿No? No. Entonces, balanceemos, chicos. ¿Cómo sería? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2. 2. ¿Y de cloro? 2. 2. ¿Qué me hace Con los falta? 2 al principio, ¿no? ¿En dónde? ¿En los reactivos o en los principio. productos? En los reactivos. En los reactivos, pero si coloco un 2 aquí, ¿cuánto me quedaría? 6. No, en los productos. Un 2 en los productos. En los productos, ¿cierto? En los productos, porque aquí entonces ya tendría 4 de hidrógeno, ¿cierto? Entonces me hace falta un 2, ¿cierto? Un 2 aquí en los productos. Y entonces ya está balanceada mi ecuación. No. Sí, ¿no? Sí. No, ¿Sí o no? no le falta el 2 al cloro. A ver, vamos a revisar. Listo, ya le coloqué entonces el 2 en los productos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en los reactivos? 2. 2. 2. ¿Y en los productos? 2. ¿Cuántos átomos de cloro hay en los reactivos? 2. ¿Y en los productos? Ni uno. ¿Cuántos? No. Este mismo 2, chicos, no se nos puede olvidar que cuando tenemos aquí este coeficiente estequiométrico Ah, sí, corresponde a los 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra ecuación química balanceada, ya tenemos 2 de hidrógeno y los 2 de cloro, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señora, una pregunta, ¿cómo es que se me olvidó cuál es el nombre cuando el número va pequeñito abajo? Ese es el subíndice, ¿cierto? Que yo les decía que no podemos confundir el coeficiente estequiométrico que va antes, ¿cierto? Con los reactivos y con los productos, y ese es el subíndice, ¿cierto? Que me indica la cantidad de átomos que hay, ¿cierto? En cada elemento, en cada sustancia química. ¿Sí? ¿Hasta ahí, chicos? Profe, o sea que en esa ecuación el subíndice de cloro en los productos no puede ser 2 porque ya está el 2. Y si Ya hubiera está que aquí el pasar. 2. Claro, porque si hay 2 aquí, entonces ya no estaría balanceada, porque ya tendría 2 por 2, 4 de cloro, y tendría los 2 de hidrógeno. Entonces no estaría balanceada mi ecuación. Y otra cosa, chicos y chicas, que está muy bien la explicación de la profesora Dayana. Si ya le colocan ese 2 como su índice, indíquemelo, profesora, dañan el compuesto, ya no es ácido clorhídrico, Sí, señor. ¿sí? Por eso Entonces, les decía, ajá. altera el compuesto. El ácido clorhídrico es HCl, no es Ujú. HCl2. 2, Entonces ya exactamente. quedaría otro compuesto que no existe. El Sí, HCl2 señor. no existe. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Espera. Sí, Listo. señora. Listo, muy bien, chicos. Entonces Hágales el empecemos. ejercicio, profesora. Yo estoy aquí, estoy tan concentrado y emocionado con su clase que hágales, profesora, el ejercicio completo, que determinen cuántas moléculas, cuántos moles y cuánta masa. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar a nivel de moléculas. A ver que me da aquí la opción entonces de yo poder escribir. ¿Listo? Yo los escucho esta vez. Entonces, moléculas, vamos a tomarla como A. A ver. Como punto A. A nivel de moléculas, ¿cómo me quedaría? Yo pienso, profesora, que ya no les escriba, ellos ya lo saben, para Listo, que profe. no se demoren, profesora de ella. Listo, sí, A eso, señora. sí, a nivel de moléculas, no más. Moléculas, chicos. A ver, ¿qué dicen ellos? De ¿Cómo? Una molécula de hidrógeno. hidrógeno reacciona con 2 moléculas de cloro, ¿no?
¿Cuántas? 2. No. ¿Cuántas moléculas tenemos de cloro? Una. Una. Una, listo. Una molécula de cloro. Y entonces, Sería una molécula de Para hidrógeno. producir ajá, Hay un chico que le quiere colaborar allí, profesor. sí, no puedo ver la pantalla. ¿Quién es? No, tranquilo, es que está hablando. Ajá, Que le hágalo listo. participar, que él tiene la respuesta ya. Listo, lo escucho. Empecemos entonces. La molécula, el chico que estaba hablando, compañero. Yo. Ajá, Una molécula de hidrógeno. ajá. Eh, ¿Cómo es que? ¿Cómo es que decíamos que era este signo? Ay, ¿cómo es? reacciona. Ajá, reacciona, ¿cierto? Reacciona con una molécula de cloro Ajá, y produce para producir. Ujú. ¿Qué tenemos aquí? Ácido clorhídrico, clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? ¿Para producir qué? 2 moléculas de ácido clorhídrico. Listo, muy bien, ¿cierto? Una molécula entonces de hidrógeno reacciona con una molécula de cloro para producir 2 moléculas de ácido clorhídrico. Ahora, a nivel de moles, ¿cómo me quedaría? La otra chica que estaba participando, a nivel de moles, ¿cómo nos quedaría? Un mol de hidrógeno Ujú, reacciona con un mol de cloro ujú. para producir 2 moles de ácido clorhídrico. Muy bien, ¿cierto? Para producir 2 moles de ácido clorhídrico. Y ahora la masa, vamos con la masa. ¿Quién me quiere entonces indicar cómo nos quedaría a nivel de masa? Una masa de hidrógeno No, pero de, recordemos que cuando Dos. va con de- masa, tenemos que realizar el cálculo matemático, ¿cierto? Porque nosotros no podemos indicar que una masa de hidrógeno reacciona con una masa de cloro. No, la masa, cuando hablamos de masa, es porque nosotros tenemos que realizar el cálculo matemático para hallar la masa en gramos, ¿cierto? De los reactivos, que debe ser igual a la masa, ¿cierto?, que se obtienen en los productos. Pero allí a nivel de masa no podemos decir que una masa de hidrógeno reacciona con una masa de cloro, ¿verdad? Allí vamos a calcular esa masa, ¿cierto? Tanto de los reactivos como de los productos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a realizar ese cálculo estequiométrico? ¿Cómo iniciamos? Sacando la masa del hidrógeno. Del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? 2, ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. 2. Listo, ¿qué más hago? después saca la masa de cloro. Pero entonces, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? 1 gramo. 1 gramo, ¿cierto? Yo voy a escribir lo que ustedes me están diciendo, ¿listo? Listo, ustedes me dicen que 1 gramo, ¿cierto? Listo, entonces, ¿cuánto me quedaría ahí? ¿Qué sigo? Sería igual a 2 gramos. Listo, muy bien, 2 gramos, ¿cierto? Listo. ¿Ahora qué hago? Ahora saca la del cloro. Listo, la de cloro. Entonces, ¿qué sigo ahí? Cloro igual. ¿Cuánto? Hay 2. 2, ¿cierto? Hay 2 cloros. Listo, por allá nos dijeron que buenas. Listo, entonces tenemos 2 cloros, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué sigo? Eso da Por 35.5 gramos. 35.5 gramos. Ujú. Listo, 35.5, ¿cierto? 35.5. Bueno, ya son puntos, ustedes ya saben. ¿Cuánto me daría entonces eso? Queda igual a 71 gramos. 31 gramos. Listo, 71 gramos. Listo, chicos, después, ¿qué hago? Se suman Sumo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me quedaría?
73 gramos sobre mol. 73 gramos, ¿cierto? Sobre mol. Listo. Ya tengo, entonces, ¿cierto? La masa de esos reactivos, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago después? Trabaja con los Se va ¿Con qué? productos. Productos, ¿cierto? Reactivos y luego sigo con los productos. Entonces, ¿en los productos qué hago? Me gusta la hidrógeno. Listo. ¿Cuántos entonces hidrógenos tengo? 1. ¿Uno? ¿Seguro tengo uno? dos. Dos, ¿cierto? Mire, aquí tengo dos hidrógenos, ¿cierto? Ah, ya, sí. Ajá, dos hidrógenos. Listo. Bueno, ya sé que me pesa que la masa del hidrógeno es 1, ¿cierto? Entonces, 2 gramos. Después, Bonita con el cloro. listo. Entonces, con el cloro, ¿cómo sería? Sería 2. 2 por, 35.5 gramos. listo, ¿cierto? 35.5 gramos. ¿Cuánto me da? 71 gramos. 71 gramos. Listo, entonces sería 71. ¿Ahora qué sigo? Esta es la suma. Esa La suma. suma, ¿cierto? Entonces serían 73 gramos. 73 gramos sobre mol de ácido clorhídrico, ¿cierto? De ácido clorhídrico. Efectivamente, ¿cierto? Me da entonces los 73, ¿cierto? 73 gramos sobre mol, ¿cierto? De ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, nos dio la misma cantidad, ¿verdad? ¿O no, chicos? ¿Cierto que sí? De También pronto, vamos a... una cosita, profesora. Lo que pasa es que acá en los reactivos son separados, ¿no? Acá sí son 73 gramos por mol. Acá en los hidrógenos es 2 gramos por mol Sí, y señor. 71 gramos por mol, sí que son separados, ¿no? Son independientes, sí, Son señor. independientes, exactamente. Listo. Y ese 73, porque aquí nos estaría dando pues la masa, pero del ácido clorhídrico, y acá no hay un ácido clorhídrico, sino que están separados, ¿sí? Ajá. Entonces sería aparte 2 gramos más 73 gramos, perdón, 2 gramos más 71. Ese 73 hay que borrarlo de arriba, ¿no? Porque pues ahí los están sumando y parecería que fuera un solo compuesto. Aquí, chicos. Es Sí, decir, estos dos son independientes porque son el independientes. ácido clorhídrico no hace referencia a H2Cl2, como está Sí, aquí, ¿cierto? Aquí solamente sí, sí, tenemos HCl, que es el ácido clorhídrico. Aquí es independiente, ¿cierto? Porque aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y dos de cloro, ¿cierto? sí. Entonces, por eso aquí lo sumamos así. Entonces da 73. Y arriba quitar el 73 gramos por mol, porque eso es independiente, ¿no? De pronto, No profesora. lo podemos tomar como Sí, solo. Sí, señor. porque no es el compuesto, no es el ácido clorhídrico, ¿no? Sino Como que están tal, sí, señor. separados. Exacto. Listo, profe. Sí, señor. No, ¿Hasta ahí borrarlo, estamos claros? Bueno, hay borrar el 63. 73 arriba. Exactamente, porque son separados y por eso abajo solamente se suman las masas. Ujú, Perfecto. listo. Y acá también daría Ah, 73 gramos. aquí. Ahí está bien, ahí sí está bien por mol. Sí, ahí sí es gramos sobre mol. Gramos sobre mol, ahí sí está Listo, bien. porque este sí hace referencia al ácido clorhídrico. Exactamente. Entonces, ahí solamente colocar debajo son 73 gramos, que es la masa de todos esos dos. ¿Sí? De los dos.
Sí, entonces ahí donde está, debajo del ácido clorhídrico de los productos, colocar 73 gramos. Es Listo. donde se conserva la materia, exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Muchas gracias, profe. No, tranquila. Entonces, ¿qué podemos decir aquí, chicos? ¿Cuál es el análisis? Es que los reactivos es igual que los productos. Ujú. La misma cantidad, ¿cierto?, de masa que hay en los productos es la misma que tenemos en los reactivos, ¿cierto? Es la misma cantidad al momento de nosotros realizar ese cálculo, ¿cierto?, matemático, nos damos cuenta, ¿cierto?, que es lo mismo, ¿verdad? Que se cumple allí, entonces, la ley, ¿cierto?, de conservación de la materia, ¿verdad? ¿Hasta allí estamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Súper, súper. También, profe, bueno, aquí, chicos, al igual como hicimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Podemos utilizar otra forma, ¿cierto? Para calcular esa masa, esa cantidad de masa de este producto, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿me hace una tomamos... pregunta? Ujú. Cuando es un compuesto, ahí sí se le pone el mol. O sea, ¿Cómo es? cuando está solo... Por ejemplo, así, cuando está o sea, cuando es compuesto, como este, sí, ¿cierto? Ácido clorhídrico va a 73 gramos sobre mol, ¿cierto? sí. Cuando están solos, ahí sí no va. No, solamente es gramos. Ahí, a No, ver. lo que pasa es que, a ver, yo le doy la respuesta, profesora. ¿Sí? Señor. Sí. Mira, es que cuando están separados, tú ya calculaste los 2 gramos por mol del hidrógeno y Sí. ya calculaste los 71 gramos por mol del cloro. Ahí estás diciendo gramos por mol y 71 gramos por mol. Lo que pasa es que lo que pasa es que no podemos decir 73 gramos por mol porque no es el ácido clorhídrico en los reactivos. Entonces toca separarlos, ¿sí? No podemos decir 70, lo que no podemos decir en los reactivos es que hay 73 gramos por mol. Eso es lo que no podemos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son compuestos, son sustancias diferentes. Lo que sí podemos decir es que hay 2 gramos de hidrógeno más 71 gramos de cloro. Y acá, ¿sí? Y acá también nos da 73 gramos por mol del ácido clorhídrico. Pero como lo que se tiene en cuenta es para para que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Y la masa se expresa en gramos, no en moles. Ley de conservación para eso es lo que estamos ahí planteando. ¿Cuál es si se cumple o no se cumple la ley de la conservación de la masa? Entonces, ese se tiene en cuenta de los productos del ácido clorhídrico, 73 gramos sobre mol, solamente tenemos en cuenta el 73, porque debemos que hacer la comparación es con la masa. Entonces, acá tuvimos en cuenta solamente la masa, los 2 gramos, eran 2 gramos por mol, pero tenemos en cuenta la masa, 2 gramos nomás. 71 gramos por mol del ácido del cloro, pero tenemos en cuenta solamente la masa, porque vamos a comparar es la masa, ¿sí? Porque ya lo definió, es decir, sí, está definido allí que son 2 gramos por mol, pero tenemos en cuenta la masa. Entonces nos da 73 gramos de masa en los reactivos y acá nos da 73 gramos en masa, pero de ácido clorhídrico. Yo no sé si le hice claridad allí. Ah, ya, listo, profe, sí. ¿Sí? Señor. Sí, porque nosotros lo que estamos comparando son masas. Entonces, lo que pasa es que los reactivos están separados. ¿Qué hay de hidrógenos? Hay 2 gramos por mol en masa. ¿Qué hay de cloro? Hay 71 gramos por mol, pero separados. Entonces, ahora saquemos son las masas, ¿para qué? Porque vamos a hacer comparación de masas. Hay 73 gramos que resulta de la masa del hidrógeno más la masa de cloro. Y acá nos da 73 gramos, pero de ácido clorhídrico sobre mol. Entonces, de ahí sacamos solamente los 73 y comparamos las dos masas. ¿Sí? Solamente se va a comparar son las masas.
La masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Ah, ya, sí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, no, con mucho gusto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Señora. Entonces, aquí, ¿cierto? Como hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Tomamos los hidrógenos, ¿verdad? Tomamos los hidrógenos, sabemos entonces, ¿cierto? Que tenemos, aquí nos olvidamos del coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Es otra forma como tal de calcular esa masa, ¿cierto? Nos olvidamos de este coeficiente y tomamos que solamente hay un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, 1 por 1 nos daría 1 gramo, ¿cierto? 1 gramo de hidrógeno y de cloro también un átomo, ¿cierto? De cloro tenemos, y el cloro entonces es 35, ¿cierto? Punto 5. Un poquito chonito, pero sabemos entonces que es 35, ¿cierto? Punto 5 gramos, ¿cierto? Entonces 35.5, ¿cierto? Lo sumamos y eso me daría 36.5. 36.5, ¿cierto? 36.5. Ven aquí, al hacer el punto se me dificulta un poquito. 36.5, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? Porque aquí me doy cuenta, ¿cierto? Que al sumar estas dos masas me da 36.5, ¿cierto? Pero ¿qué falta? Gramos por mol, ¿no? Porque Gramos. esa es la masa de un mol. Listo, profe. ¿Y entonces qué hace falta, chicos? El 2. Exactamente. Exacto, ¿cierto? Ya sabemos la masa de una mol, ahora calculemos la masa de De 2 los moles. 2 moles, De ¿cierto? pronto, bueno, puede ser, me gusta más con factores de Profe, es conversión. 36.6, 30, así no, 36.5, me he equivocado. Ajá, listo. De pronto con factores es como más elegante, más bonito, profesora, como lo había hecho al comienzo. Sí, profe, Es entre decir, paréntesis. hay 2 moles, no, primero se colocan las 2 moles de ácido Ajá. clorhídrico. Exactamente. Listo, aquí. Bueno, espere, lo corro un poquito más para que no quede tan lejos. O lo puedes hacer en otra página. Y aquí entre los dos le hacemos esa partecita en otra página. Listo, profe. Entonces Exactamente. serían, tengo los dos, ¿cierto? Pues 2 moles de HCl. 2 moles de HCl. No, 2 moles de HCl. No, 2 moles en letras. 2 moles, porque vas a calcular ya es la parte matemática. 2 moles por Tranquila, 36.5 que da 73. Sí, 2 moles de HCl. Ese es el cálculo, lo que están utilizando ahí es el factor de conversión. De conversión, 2 moles 2 moles. de HCl. Perfecto. Ahora sí, paréntesis. Por los 35, ¿cierto? Los 36.5. 36.5. Ajá. Los 36.5 moles de gramos, perdón. gramos de HCl, que esa es la masa de un mol de HCl. de HCl. Sobre Solo. una masa, ¿sí? Sobre un mol de HCl. Allí es donde tienen que llegar los chicos, a manejar ese factor. Sobre un mol de H. Por eso es que siempre se expresa gramos sobre mol, ¿no? Porque el cálculo se hace sobre moles Sí, señor. de HCl. Muy bien. Se cancelan moles de Listo. HCl. Así. ¿Cierto? Queda- Un mol. Bueno, eso es un queda sólido. 2. Igual, ¿no? Ahí ya igual. Perfecto. Hola, profe. Pues Hola. recuerda que yo le dije esta mañana que yo nomás asistía hora y media a la clase. Sí. Era para pedirme el permiso para poder irme. No, listo, hija. Muy bien. Has asistido prácticamente casi todo. Ya falta es solamente llamar a lista. Nosotros te tenemos en cuenta Listo. para el llamado a lista. ¿Vale? Profe, me disculpa, Bueno, es profe, que, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí. disculpe, es que yo tengo clase ahorita, ¿será que me puedo retirar, por favor?
Sí, en la misma, con la profesora puede hablar también, sí, no hay ningún inconveniente, chicas. Chicas, porfa, en el chat pueden escribir su nombre para nosotros tenerlas en cuenta al momento de llamar lista, ¿vale? Bueno, señora. Profe, buenas tardes. Yo también. Lo que pasa es que tengo que ir temprano a recoger a mi sobrina y ir a pagar el gimnasio. Listo, listo. Listo, chicas. Gracias. Bien, profesora, allí haga el cierre y llamamos a lista. Listo, Perfecto. chicos. Vale, profe, muchas gracias. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces aquí, ¿cierto? Podemos darnos cuenta, evidenciar, ¿verdad, chicos? Que tenemos la misma cantidad, ¿cierto? De masa, que corresponde a 73 gramos de ácido clorhídrico, ¿cierto? En los productos. Entonces tenemos esas dos formas, ¿cierto? De hallar la masa, tanto en los reactivos como en los productos, ¿verdad? Aquí entonces utilizamos este factor de conversión, ¿cierto? Que es al que debemos llegar, ¿cierto? Yo creo que es una forma muy práctica, ¿cierto? Al utilizar pues este Jamboard, ¿cierto? Yo creo que nos ha quedado un poco más claro al momento de realizar ese cálculo matemático. Entonces, aquí lo que hacemos en el factor de conversión, al igual, o sea, inicialmente se calcula, ¿cierto? En los gramos, ¿cierto? La cantidad de masa de cada elemento, ¿cierto? Y entonces, como tenemos aquí los 36 gramos de ácido clorhídrico, eso es la masa que corresponde a un mol, ¿cierto? Pero como nosotros vamos a calcular son los 2 moles de ácido clorhídrico, ¿cierto? Por ende, lo multiplicamos y hallamos de esta manera entonces los gramos de ese producto, del ácido clorhídrico. Hasta ahí bien, chicos, hasta ahí entendimos cómo se realizan esos cálculos matemáticos. ¿Hasta ahí está bien? Señora. ¿Sí? Señora. Quería, bueno, dar cierre a la clase, chicos, con estos, ¿cómo se dice? Con estos dos memes. Yo creo que nosotros como jóvenes, ¿cierto? El profe también, ¿cierto? Se incluye aquí todos a nivel de redes sociales, ¿cierto? Somos muy, o principalmente yo, ¿cierto? Personalmente a mí me gustan mucho los memes, porque a partir de los memes yo creo que también aprendemos, ¿cierto? Y quiero compartir con ustedes esto antes de despedirnos, antes de dar cierre, ¿cierto? Y el primer, ¿quién me quiere leer el primero? Yo después de ver que la tarea es psicometría y yo hice de... perdón. Que son moles, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y ya que trabajamos esas definiciones, ¿cierto? Esos términos en la mañana con el profe, lo retomamos ahora, ¿cierto? Que hace referencia a esa cantidad de sustancias, ¿cierto, chicos? Y este último, que yo creo que a todos nos suele pasar, a mí me pasaba mucho, ¿cierto? En las evaluaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros, pero ¿por qué no me da lo mismo, cierto? Lo que tengo, la misma cantidad de gramos que tengo en los reactantes, ¿cierto? Y no es lo mismo en los productos, pero ¿qué pasa, cierto? Entonces, cuando la respuesta de tu problema es de geometría está mala, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero notas que no balanceaste la ecuación, ¿cierto? Entonces, claro, fue por eso, ¿cierto? Por eso, chicos, como reglita, no olvidar balancear las ecuaciones químicas, ¿cierto? Porque si no balanceamos, pues efectivamente no nos va a dar la misma cantidad de gramos, ¿cierto? Que tenemos en los productos 100, los reactivos. Entonces quería con ustedes compartir como esas dos imágenes que me parecieron pues interesantes, ¿no? Yo creo que todos manejamos ese tipo de imágenes a nivel diario, a nivel social, entonces, y además que pues nos llevan a recortar esa reglita. ¿Listo, chicos? Por ahora entonces sería esa parte de cálculo, chicos. Esta nos queda como tarea, profe, para que porfa ellos cuelguen estos ejercicios como tarea en el Classroom. ¿Listo, chicos? Entonces, yo le pido al profe que me haga el favor y me le suba esta tareita para que ustedes Ellos tienen, entonces... profesora, y los que tienen en la guía de aprendizaje, que hagan ellos con la guía, con los ejercicios de la guía de aprendizaje. también, profe, sí, ¿Sí? señor, más práctico, sí, señor. ¿Sí? Los que se encuentran allí en la guía, chicos. ¿Listo? Y estos los vamos trabajando pues a medida que tengamos las clases, ¿listo? Para que entonces se resuelvan, por favor, los que Ahí aparecen hay en la como 10 guía. ejercicios, con esos 10 que ellos balancearon, que hagan los cálculos, practiquen lo que es el significado de una ecuación química De balanceada. una ecuación química. Sí, señor. Porfa, Bueno. ¿listo, chicos? Para la próxima clase. Profe, Entonces, Sí, señorita. Bueno, voy aquí a... Lo que pasa, chicos, también estoy un poquito llamado porque yo tengo una reunión ahora con
y entonces, pues vamos a hacer el llamado a lista. Muy bien, profesora, clara en todos sus conceptos. Y Gracias, espero profe. también que los estudiantes sordos, sé que profesora Lorena, esta parte matemática para los estudiantes sordos es bastante compleja, pero a pesar de eso, pues se está utilizando lo que es en este caso, lo que es el tablero digital, que eso le permite pues a los estudiantes sordos también ir tomando algunos apuntecitos y estar mirando pues el tablero. Y tú, profesora, pues les estás ahí interpretando lo mejor posible, ¿cierto, profesora Lorena? Sí, señor. Exactamente, bueno, muchísimas gracias. Entonces, voy aquí a hacer el llamado a lista. Bueno, con respecto a la recuperación, también hay que hacer una bitácora de recuperación de química y aquí están las listas de recuperación. Muy bien. Entonces, Profe, ¿usted una vez va a ir mostrando las notas? no escucho nada en el audio. Listo. Usted va a ir mostrando las notas. Ah, perdón. Que si va a ir mostrando las notas, dice la compañera, profe. No, ya se las envié a ustedes. Ustedes ya las conocen. Ya las envié todas las notas de las dos asignaciones. Y entonces ustedes tienen allá. Yo no sé por qué es que le gusta al estudiante cuando les llegan las notas a ustedes. Ustedes ya las tienen. Si hay alguna duda o una inquietud, pues es diferente, ¿no? Pero ustedes ya tienen sus notas de las dos asignaciones. Hoy es 2 de agosto. Nos vamos aquí. Listo. Ana María, hoy no rinde porque la asistencia no fue muy buena. No está. Listo, 2 de agosto. Brigitte. Profe, ella fue la chica que salió. El de la excusa de clase. Mini. Miguel Ángel. ¿Está ahí Miguel Ángel, profesora Lorena? No, señor. ¿Sí está? Sí, aquí sí. No, señor. No, no está. Ah, bueno, listo. Nos vamos con Jeffrey. Angie Caterine. Presente. Muy bien. Joan Sebastián. Ronald Alexander. No, señor. Bueno. Karen Tatiana. Presente. Muy bien. Aden Juliet. Profe, Jade no se pudo conectar porque ella tiene prácticas de enfermería. Bueno. Jimena. Nicole. ¿Sí? Esto, qué pena interrumpirlo. Es que acabé de mirar mi correo y solo tengo nota de un trabajo. Pues yo no sé si tú enviaste el primer trabajo. Sí, profe, yo El envié segundo. los dos trabajos. Yo envié eso y solo tengo nota de un trabajo. Bueno, ahí sí, es decir, si está así, ahora en el próximo, ¿cómo te digo? Hay que mirar un encuentro donde podamos, porque yo realmente podemos mirar lo que tú enviaste en el primero y enviamos lo que tú enviaste en el segundo, ¿vale? Ah, bueno, señor. Nicole. Carol. Profe, una pregunta. Estoy mirando aquí el caso y hay una asignación que dice que realizar una lectura crítica en texto y contexto de los componentes biológicos. Eso también es que nosotros vamos a desarrollar una prueba de estado con base en esas tres lecturas. Pero ahí esa asignación está como tarea, o sea, hay que poner algo en esa asignación, adjuntar algo. No, esas lecturas son para que ustedes se ubiquen en la resolución del cuestionario. Después yo les explico, todavía eso no, porque todavía falta hacer esta tarea de la cuarta unidad,
Y esa la tomé como una tarea de la cuarta unidad de aprendizaje, ¿sí? Después les explico, todavía no se vayan por allá, todavía falta mucha cosa que resolver, ¿vale? Está Ruth, bien. Regina, Luisa Natalia. Profesor, no sé si Disculpe, usted me llamó, profesor, pero es que yo estaba en el celular y se me descargó. Ay, Camilo, apague el micrófono que no se escucha nada. ¿Cómo? No soy Joan, no soy yo, es Joan. Soy yo que estoy hablando. Profesor, es que yo estaba en el Entonces, celular y se me... No, profesor, es que yo estaba en el celular y se me descargó. Tuve que venir rápido al computador. Sí, Yo estaba en la clase. no te preocupes, si estás allí, pues primero déjame llamar a los que están y luego vamos contigo, ¿vale? Disculpe, profesor, me llamó, es que como había eco porque Camilo tenía el micrófono encendido. Dime. Que no era Entonces, yo, era Joan. ¿Cuál es? A ver, rapidito, por favor, que me cogió el tiempo también. Torres Garzón, Gina Marcela. Es que todavía no llego a Torres. Todavía no llego allá, todavía. Luisa Natalia González, por favor. Diana Patricia. José Daniel. No, señor. Bueno. Laura María López. Lina Paola Lozada. Profe, Laura escribió por el chat. Presente, Lina Paola. Ah, bueno, muy bien, gracias. Lina Paola también. Sí, señor. Carolan. Angie Lorena. Espinosa, profe. Carolan, Patricia, Profe, Narváez escribió Peña. por el chat. No, profe. Angie Lorena Ninco escribió por el grupo, por el chat. Ah, bueno. ¿Quién? Angie Lorena Ninco Lozano. Angie Lorena. Ah, bueno, muchísimas gracias. Dana Valentina. Muy bien. Presente. Kenia Juliet. Profesora, ya estuvo prácticamente toda la clase, pero al final tuvo que salir porque tenía Vale. que ir a algún lado y estaba con Ok, todos. listo. Julián Camilo. Juan Sebastián. Presente. Juan Sebastián es sordo, ¿no? ¿Sí está? Sí, señor. Y poco estoy. Sí, señor. Angie Camila Reyes. Carol Dayana. Carla Sofía. No, señor. Carla Sofía. Listo. Valentina. Dubán Santiago. Tique. Presente. Muy bien. Gina Marcela. Presente. Muy bien. Y Jesús David. Sea. Presente, profesor. Muy bien. ¿Alguien que falte aquí de los estudiantes de 1001? Profe, qué pena. Carolicet Espinosa Sánchez fue la chica que salió. No sé si de pronto no las llamó. Carol Carolicet Espinosa Sánchez. Espinosa. Espinosa. Ah. Espinosa Sánchez. Muchísimas gracias. Vale, profesor. Carol Lisset Espinosa Sánchez. Muy bien. ¿Listo? ¿Quién más? Yo, profe. ¿Quién? ¿Quién es yo? Vamos. ¿Ah? Vamos. Ya. ¿Por dónde andaba, Nini? Profe, no sé. Usted cuando me llama a lista yo casi nunca lo escucho. ¿Cómo así? Pero el problema mío no es. Oye, ¿ahí no me está escuchando? Sí, ahorita sí lo estoy escuchando, pero cuando me llamó a lista no lo escuché bien. Cuando llamé. Bueno, de pronto hubo alguna interferencia. Ahí está tu asistencia. ¿Quién más? Profe Junior Stevie Salazar, ella le escribió, profesor, qué pena, es que se había caído el internet. Salazar. Ujú. ¿Salazar? Sí, señor. No, ¿y cuál Salazar será? Aquí no hay ningún Salazar. ¿Saldaña? ¿O 10-2. Ah, es que todavía no he llamado 10-2. Pensé que era de 10-1. Ah, bueno, listo. Ya no hay más, ¿no? De 10-1. Listo. Ahora sí nos vamos a 10-2.
2 de agosto. Listo. Dana Valentina. Presente. Muy bien. Lilia, Yasmín. Ella fue la que se fue, la que tenía que salir. Ah, bueno, listo. Luis Fernando. María Paz. Gabriel Julián. Diana Paola. Grace Rubin. Carlos Andrés. Santiago. Presente. Carlos Andrés. Carlos Andrés. Sí, sí, señor. Carlos, presente. Santiago. Maití Rubi. Presente. Camilo Presente. Andrés. Muy bien. Camilo Andrés. José David. Presente. Muy bien. María Alejandra. Presente, profesor. Muy bien. Johnny Andrés. Adriana Lucía. Presente. Muy bien. María José. Miguel Fernando. Sara Valentina. Presente. Muy bien. Juan Manuel. Presente. Muy bien. Juan José. Presente. Muy bien. Andrés Felipe. Nicole Michel. Presente. Muy bien. Dayana Liceo. Presente. Muy bien. Juan Esteban. Karen Dayana. Juan David. Presente, profesor. Muy bien. Sidney Dayana. Ana Sofía. Presente. Haciendo el tintico por allá. Daniela. Estefanía. Presente. Daniela. Daniela. Ambas, profe. Bueno, gracias. Muy importante. Presente, profe. Estefanía. Laura Sofía. Junior. Stevie. Karen Por Michelle. el chat, profe Salazar. Ay, muchísimas gracias. Muy formal. Karen Michelle. Presente. Muy bien. Julián David. Presente. Muy bien. Garrison. Presente, profe. Muy bien. Eddie Santiago. Presente, profe. Muy bien. Yamid Alberto. Carla Tatiana. Camilo Torres. Camilo Andrés. Presente, profe, aquí estoy. Presente. Camilo Torres. Muy Vargas. bien. ¿Vargas? Señor, es Camilo Vargas. Camilo Andrés Vargas. Camilo Andrés Vargas, varón. Ya está. Señor. Carla Tatiana Vargas. No, no. Listo. Muy bien. Profe, qué pena, el compañero Gabriel Julián Caicedo escribió por el chat presente y también Junior, bueno, Junior ya. Junior. No, ya, profe, ya respondió. Es Gabriel Julián Caicedo, profe. Y Andrés Felipe Melgar. Ay, muchísimas gracias, Andrés Felipe Melgar. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Nadie más? No, profe, no, señor. Bueno. Listo. Yo creo que ya desapareció estos chicos. Ah, no, aquí están presentes. Bueno, entonces nos despedimos y estamos hablando, profesora. ¿Sí? Muy bien, la felicito. Estamos Gracias, poniéndonos profe. de acuerdo en a ver cómo arrancamos con ese balance de ecuaciones sobre esas reglas
hay que mirar ese enfoque que vamos a dar y listo. Y a los demás chicos que están ahí presentes, pues les deseo una feliz noche ya, y a usted también, profesora, la profesora Lorena también. Hasta luego, profe. Chao, profe. Dios bendiga. Chao, cuídense mucho. Cuídense. Vale, profesora profe. Dayana. Igualmente, profe. Muchas bendiciones, chicos. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima mediante Dios. Dios les bendiga, que estén muy bien. Chao, profe. Un abrazo. Profesores, Dios los bendiga. Amén. Ay, Gracias. Chao. muy bien, Duván. Bendiciones también. para Hasta ustedes. luego, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao, profe, lo quiero mucho. Y a la profesora también. Bueno, Bueno, bendiciones, gracias. bendiciones. Chao. Muchas gracias. Voy a detener esta grabación.